En la que vamos a ver los tres últimos temas del área de toras o de radiología torácica. Yo voy a primero dar las dos primeras sesiones, voy a intentar ser rápido porque soy más aburrido y que quede más espacio para la doctora Diana García Casado, que es para los que no nos conozcáis, una de las adjuntas del servicio que ha venido un año ya. Sí. Un año. Es decir, que ya tienen experiencia, viene de Salamanca además, y ella va a hablar quizás de lo más difícil de todo, que es el patrón intersticial, eso que todavía estamos todos a ver si existe o no existe. Yo creo que nos va a convencer de que existe y que a lo mejor podemos decir algo más. Yo voy a empezar la primera, pusimos en el programa hablar de tromboembolismo pulmonar. Tiene su truco porque, bueno, yo creo que lo sabemos todos, el tromboembolismo pulmonar ya no se considera como una enfermedad propia como tal, ¿no? Es decir, estamos hablando de una enfermedad conjunta, que es la enfermedad tromboembólica venosa, así viene ya en todas las publicaciones, yo creo que en los 10 últimos años, y el enfoque tiene que ser global, ¿no? Estamos hablando de un problema de trombosis venosa profunda, sobre todo en miembros inferiores, y de una complicación que aparece en las arterias pulmonares, que es el tromboembolismo pulmonar, y por lo tanto debemos afectarlo. Y vamos a hablar de radiología, pero como siempre me gustaría transmitiros la importancia que tiene vuestro papel, ¿no? El papel del clínico, como en todas las enfermedades, faltaría más, pero en esta también, ¿no? Porque no creamos que ni la placa simple, como ahora veremos, ni a lo mejor otras técnicas nos dan siempre la solución. Esta enfermedad, que se trata de forma conjunta, bueno, pues tiene unas estadísticas que, bueno, lo que nos queremos quedar todos, y yo creo que lo sabemos de la práctica diaria, de la urgencia, del trabajo en la planta o incluso en los pacientes que están en su casa y que vuelven después de algún episodio de este tipo, es que estamos hablando de una enfermedad que tiene una alta prevalencia, que la población en la que es diana es de la que tenemos nosotros aquí más, es decir, de pacientes mayores, que están íntimamente ligadas, es decir, los TEP prácticamente todos, si les estudias, tienen una trombosis venosa profunda, un 70%, pero alguna estadística dice más, y desde luego el origen del tromboembolismo está ampliamente demostrado en la relación con la trombosis venosa profunda. Por lo tanto, se considera ya como una única enfermedad. Bueno, la incidencia, podemos poner las estadísticas que queramos, no me parece importante, pero sí saber que estamos hablando de una enfermedad que llega hasta ser hasta el 2% de la casuística y del gasto sanitario. Por lo tanto, parece que es importante, no solo por las complicaciones agudas, sino porque además de este tipo de pacientes sabemos que, bueno, pues son pacientes que les vamos a tener una consulta constantemente, que tienen síndromes postflevíticos, que tienen alteraciones crónicas, que empiezan con un tratamiento anticoagulante que hay que controlar. Bueno, esto lo sabéis mucho mejor que yo. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues tiene 3 patas, ¿no? Y además son 3 patas fundamentales. Si falla una, las otras no funcionan. Yo diría que quizás la menos importante sería curiosamente la de laboratorio, el dímero D, aunque todo el mundo parece que confiamos y los protocolos lo confían bastante, ¿no? Pero resulta que como ahora veremos, resulta que muchas veces no es tan específica. Desde luego la evaluación clínica es fundamental. Esto es como siempre, si hacemos una buena evaluación clínica vamos a poder orientar mucho mejor el cuadro hacia una de las dos, digamos, enfermedades, o solo la trombosis venosa profunda o la afectación pulmonar, las pruebas plasmáticas, que es el dímero D, y las técnicas de imagen, que es las que, bueno, yo os tengo que resumir en esta charla. Si todo funciona bien, podríamos estar evitando, y somos capaces de orientar bien desde el principio, pues un gasto importante y pruebas diagnósticas necesarias, radiación. Aquí la radiación es menos importante porque la mayoría de los pacientes son mayores, menos un gran problema que tenemos, y que la gente que trabaja en la urgencia del hospital lo sabe perfectamente, y es las pacientes jóvenes que están tomando tratamientos hormonales, ¿no? Sabemos, y bueno, pues no es infrecuente tener una guardia alguien joven con un tromboembolismo pulmonar, y casi siempre que sea el paciente joven, salvo que tenga alguna enfermedad de base grave, hematológica o oncológica, siempre hay un tratamiento hormonal anovulatorio asociado. Bueno, ¿qué tenemos o qué tiene que hacer el clínico cuando tiene una sospecha? Bueno, pues el tema es que
lo tiene difícil porque realmente los síntomas no son muy específicos. Es decir, no hay un síntoma que me diga el paciente me duele en el costado derecho y diga, pues este va a tener un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Es decir, la verdad que hay algunos datos como la disnea, la taquipnea o el dolor pleurítico que parece que pueden ser síntomas que bueno, están en todos nuestros libros, pero son difíciles de evaluar, de saber su importancia, de si se combinan o no se combinan. Bueno, y por suerte en la década del 2000 y se fue desarrollando pues un grupo de internistas y bueno, se llaman Wells, me imagino que sería el que liderara el grupo, y luego empezó a publicarse en publicaciones de hematólogos y ya pues, tuvieron su espaldarazo en las publicaciones en el New England y todo el mundo pues ya conoció, y yo creo que ya se da en todos los cursos, que son las tablas de Wells, y puedo pecar de un poco de soberbia si os explico a los clínicos qué son las tablas de Wells. Las tablas de Wells simplemente lo que intentan es de buscar una probabilidad, ¿no? Estos pacientes, como veremos ahora, lo que tenemos que clasificarles de alguna forma para saber a qué grupo le podemos pensar, y según los estudios de evidencia científica, utilizando las pruebas adecuadas en ese grupo que le clasifiquemos, vamos a tener un gran éxito. Bueno, las tablas de Wells son dos líneas, una es si la probabilidad estamos hablando de trombosis venosa profunda y la otra si estamos hablando de tromboembolismo pulmonar. Cuando es trombosis venosa profunda solo se clasifican dos posibilidades, que es probable o improbable. Y ahí tenéis una lista que no vamos a repasar porque esto está, yo creo, en todos los servicios de urgencias y debería estar cerca del médico que puede ver un tromboembolismo pulmonar, pues dando una puntuación. Pues casi todos los puntos veis que son positivos, ¿no? Es decir, si tiene edema toda una extremidad inferior es un punto, y va sumando puntos, pero algunas cosas también restan puntos, ¿no? Entonces, simplemente con este pequeño repaso, que normalmente, pues, si tiene dos puntos ya, claramente, con que tenga dos ya pasamos a la parte de probable. Es una escala bastante conservadora, en el sentido de que no te pide muchas cosas para que tú tengas una sospecha de probabilidad, y si es menos pues nos va a dar improbable. Ya vamos a ver que eso es importante porque nos va a dividir luego nuestra actuación en un grupo o en otro de forma completamente distinta. Pero ya veis que no es difícil para cualquiera de nuestros pacientes mayores que tenemos habitualmente cumplir 2 puntos de la tabla de Wells, con lo cual la trombosis venosa profunda casi que es probable en muchos casos de los que van a venir a la consulta o a la urgencia. Y luego, en cambio, el tromboembolismo pulmonar lo complica un poquito más porque hace como 3 grupos, ¿no? En la tabla de Wells, y lo clasifica en baja, moderada y alta, y por tanto esa clasificación es con idea de hacer una actuación distinta en cada uno de ellos. En este caso son todos puntos que suman, pero fijaros que cuando tiene, por ejemplo, trombosis venosa profunda claramente sospechada, pues ya tiene 3 puntos, con lo cual es fácil que podamos tener, si a poco que tenga más de alguna clínica respiratoria, pues que podamos ir a una moderada o alta probabilidad de trombosis. No voy a insistir porque simplemente hace una puntuación y es la primera parte. La otra pata, que como decíamos, nos hemos basado mucho en él, y cuando llega el paciente a la urgencia, no en los centros de salud, que no lo tienen, pero inmediatamente pues le hacemos un dímero D, y un poco si el dímero D está elevado, pues ya nos cambia un poquito el esquema, ¿no? Veremos que luego tiene su papel, pero no se debe utilizar sin haber hecho una valoración clínica, es decir, sin haber hecho una tabla de Wells adecuadamente. Y esto es un problema que nos pasa muchas veces en toda la práctica habitual en los últimos años. Es decir, empezamos con las pruebas, entre comillas, complementarias, y se nos olvida por el camino, luego ya viene positivo el dímero, y ¿para qué lo voy a explorar si ya tengo el dímero positivo, ¿no? Y ahí yo creo que es el error que cometemos. El tema es que es muy sensible, pero es muy poco específico. ¿Por qué es muy poco específico? Pues porque tenemos una lista tremenda, ahí yo he puesto más importante, fijaros que una de ellas es la edad avanzada, en la cual podemos tener un dímero D elevado, ¿no? Entonces, si no tenemos un dímero D previo de ese paciente, porque lógicamente si un paciente posoperado, por ejemplo, le han operado la cadera, ya cuando antes en el estudio prequirúrgico estaba bien, pero luego posteriormente se eleva, pues ahí sí que hay un cambio, ¿no? Pero en la mayoría de los pacientes no tenemos este dato previo de su dímero D, digamos, basal, y nos encontramos que de repente pues, es un paciente mayor, que está encamado, que además tiene algún signo de fallo cardíaco porque se le ponen más líquidos de lo habitual de lo que bebe y de repente le sobrecargamos, etcétera. Bueno, una lista tremenda de falsos positivos del dímero D, y por lo tanto decía yo que de las 3 patas estas que estamos hablando, y ya que no hay nadie en laboratorio, vamos a poner la pata más pequeñita, vamos a darle importancia fundamental a la clínica y vamos a pasar a la parte de imagen.
por lo tanto, podríamos decir en este contexto que el dímero DECTI es muy útil porque nos puede descartar la enfermedad, pero en determinados grupos que tengan baja probabilidad de o trombosis venosa profunda o de tromboembolismo. En el resto, la verdad es que no nos ayuda mucho. Bueno, ¿cómo diagnosticamos con imagen, ¿no? Que es lo que se trataba que nosotros esta enfermedad. Bueno, pues según la zona, lo que la sospecha clínica inicial de una trombosis venosa profunda. Sí que debo decir siempre que si cuando tenemos un paciente y tiene las dos sospechas, debemos ir siempre a estudiar la más importante. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene sospecha de trombosis profunda y tiene también probabilidad en nuestra tabla de tromboembolismo pulmonar, lógicamente, como siempre en medicina, estudiaremos el tromboembolismo pulmonar, no vamos a irnos. Y no hay por qué, luego, como luego veremos, estudiar las dos cosas, porque si el tromboembolismo pulmonar ya es positivo, pues el tratamiento nos evita repetir una prueba. Bueno, todos sabéis que la ecografía Doppler, primero fue ecografía normal, en modo B que llamamos nosotros en escala de grises o en blancos y negros, mejoró muchísimo con la aparición del eco Doppler, que es ver las ondas, y mucho más lógicamente con el Doppler color, que nos muestra en colorines aquello que es el movimiento de la sangre o no dentro de un vaso. Tenemos una especificidad y una sensibilidad muy alta. Cuanto más vamos distal, va bajando, y bueno, pues tampoco nos preocupa mucho, porque ya sabéis que a partir de la trifurcación venosa, es decir, después de la bifurcación de la poplitea, la trombosis venosa profunda se considera menos implicada en el tromboembolismo pulmonar, pero también la exploramos o la debemos explorar, y ahí pues sí que tenemos más errores, porque bueno, la pierna puede estar más hinchada, hay a veces más edemas, etc. Sabemos que es una técnica muy dependiente del ecografista. Esto, como toda ecografía, depende mucho de la habilidad o el conocimiento o la experiencia de la persona que hace la ecografía, y esto es así. En un escáner es más reproductible, el escáner le podemos ver y luego compararle con un compañero, que un compañero le vea también y diga, oye, mira, que esto aparece aquí, que no lo habías visto, pero la ecografía es mucho más complicado. Por eso la importancia de tener una buena formación y un buen tiempo en la práctica de la ecografía. Y luego, lógicamente, pues tenemos algún tipo de problema técnico a la hora de realizarla. La flebografía, que en su tiempo tuvo su importancia, pues la verdad es que en los últimos años ha ido decreciendo de forma fundamental. Es una prueba invasiva, tiene radiación, lleva contraste, es una técnica que prácticamente la hemos abandonado, y solo en algunas publicaciones, y yo creo que cada vez en menos, según ha ido mejorando el desarrollo de la ecografía, pues se le ha dado algún valor cuando hay ecografías repetidas negativas y el paciente la sospecha es muy alta, pero realmente en la práctica diaria yo creo que, no sé si en nuestro hospital a lo mejor llevamos un año haciendo la última flebografía y pocas, porque al final el paciente que es complicado para la ecografía también lo es para la flebografía, aquello está hinchado, no hay forma de canalizar una buena vena, y yo creo que prácticamente casi que la podemos enterrar casi como prueba diagnóstica para este aspecto. Y lo que hacemos es intentar ver el trombo, y lo que podemos tener es que le veamos fácilmente el trombo. Un signo que nosotros utilizamos, y es que es una vena normal, como todos sabemos, una vena normal es la vena que se comprime, ¿no? Cuando sacamos sangre, pues para que no sangre la comprimimos. Una vena normal es compresible, muy fácilmente compresible además, mucho más fácil que la arteria en concreto, pero si vemos una vena que estamos explorando de las piernas y no se comprime, significa que hay algo dentro, ¿no? Es decir, aunque no veamos el trombo, claramente tenemos un signo que es la no compresión de la vena, que para nosotros es fundamental. Lógicamente, si no hay flujo y además no hay onda, no hay color Doppler, pues nos ayuda bastante más. Bueno, el modo tradicional de ver el trombo, pues a veces depende un poco también de la pantalla, no sé qué tal se verá ahí, pero bueno, el trombo le podemos ver directamente. Tenemos la suerte de que la arteria y la vena van juntas, y que en cuanto apretamos un poco con nuestro traductor, la vena normal siempre se tiene que comprimir, y en cambio la vena que está con trombo pues no se comprime. Hacemos una compresión discreta, la arteria no llega a comprimirse, y la vena, cuando es normal, vamos haciendo un estudio bajo compresión, y bueno, podemos tener onda Doppler, buscar que no hay ningún tipo de onda. Aquí, por ejemplo, vemos un trombo que se ha recanalizado parcialmente, todavía el centro tiene algo de flujo, y evidentemente desde que apareció el color, pues esto se puso más fácil. La verdad que es una exploración mucho más rápida. Luego ya vas directamente a las zonas que no ves, o que no ves el flujo que tienes alrededor, como en este caso, y pues visualizas claramente el trombo, un trombo parcial, etcétera. Es decir, que la exploración ecográfica realmente de los miembros inferiores pues es muy válida, como habéis visto estadísticamente, y realmente podemos descartar con bastante fiabilidad la trombosis venosa profunda de miembros inferiores. La
otra parte, la otra que estamos comentando, es el tromboembolismo pulmonar. Y aquí es donde, bueno, podríamos decir que la placa de toras pues fue una gran, entre comillas, desilusión, ¿no? Es decir, todo el mundo empezó además, como veremos ahora, a ponerle nombre a algún signo. Es decir, yo me hubiera gustado poner la época de que se ponían signos, los nombres cada uno a las enfermedades, a las prótesis, a las operaciones, pero realmente el problema nuestro es que hay un alto porcentaje de tromboembolismo pulmonar con pacientes con clínica, con esas altas sospechas, que resulta que la placa es completamente normal o tiene algunos hallazgos que incluso nos pueden despistar, porque si el paciente tiene un poco de fiebre, tiene un poco de derrame pleural, tiene un pinzamiento del seno, vaya hombre, tiene unas áreas de consolidación que está empezando a hacer una neumonía, este es un paciente mayor que está encamado, es decir, que se complica, claro, porque si la chica es de 22 años viene con anovulatorios y de repente aparece una consolidación pulmonar sin fiebre y tal, pues claro, eso es lo fácil, ¿no? Pero sabemos que en medicina a veces no son tan fáciles las cosas. La verdad es que la placa pues tiene algún signo, pero no son, digamos, frecuentes verlos. Westermann, ahora veremos, dijo que lógicamente si tienes un trombo muy grande va a haber menos sangre, ¿no? En ese pulmón, va a haber menos vasos. Bueno, alguna vez se ve, pero realmente hay que tener un gran trombo, ¿no? Para que todos los vasos de un área no se lleguen a ver. Que Fleisner pues, también dijo, bueno, pues la arteria pulmonar está grande, está llena de trombo, pues alguna vemos grande, pues sí, alguna vemos. Quizás el que más éxito fue el de Hampton, ¿no? Porque además le puso lo de joroba y entonces parece que se ha quedado como mucho más agradable de conocer, y yo creo que todo estudiante de medicina pues le pregunta qué es la joroba de Hampton y dice tromboembolismo pulmonar, que esto sí que se da y es frecuente. La verdad es que es una consolidación pulmonar, es un área en este caso concreta, como ahora veremos, de infarto periférico, es un área de consolidación. Se puede ver, pero estamos ahora que tenemos una técnica, como ahora veremos, que en el TAC, diagnóstica estupenda para ver los trombos, resulta que un montón de tromboembolismos pulmonares no han llegado a hacer infarto pulmonar todavía, no tiene esa consolidación periférica. Con lo cual, para ver una joroba de Hampton, pues bueno, la vemos. Y luego tenemos también a veces imágenes de vidrio deslustrado, áreas parcheadas, que bueno, pues son bastante inespecíficas. Bueno, algunos de los signos, bueno, pues ahí tenéis lo que sería, si alguien tiene buena vista y no sé contar la diapositiva, parece que en este área pudiéramos tener un área de menos vasos que en el lado contralateral, y bueno, pues ahí lógicamente ve la correspondencia con la reconstrucción coronal en el TAC, vemos que la arteria pulmonar de ese lado y sus ramas lobares superiores e inferior pues están llenas de trombo, ¿no? Bueno, lógicamente pues en esta zona habrá menos vascularización. Para ver esto hay que ser bastante fino, tener una buena placa de tórax, que el paciente coja bien aire, que sea una placa en bipedestación. Si el paciente está malo y está tumbado, pues la placa, pues por desgracia, no nos da estos signos tan llamativos. También podemos tener esta presencia, ¿no? Es decir, si tenemos un gran trombo, en este caso ya estáis viendo imágenes que ahora insistiremos sobre ellas, de cómo nosotros diagnosticamos el tromboembolismo pulmonar. Estamos haciendo un estudio con contraste, como luego veremos. Está rellena la arteria pulmonar principal, aquí en la arteria pulmonar derecha, y vemos el trombo, ¿no? Prácticamente ocupando y metiéndose en alguna de las ramas lobares, incluso segmentarias. Bueno, pues este corte abrupto de alguna de las ramas que deberían salir en esta zona, pues puede darnos esta imagen a veces de prominencia de una arteria pulmonar, y bueno, pues probablemente en el otro lado no lo sabemos tampoco si pudiera estar, porque el corte solo está ahí, aunque ya vemos que también tiene tromboembolismo en el lado contralateral. Uno de los signos que veíamos antes, que fijaros que aquí en la placa casi no diríamos que tiene derrame pleural, pero el TAC es mucho más sensible, y veis aquí una banda, no sé si se ve bien, de correspondía al derrame pleural. Si señalo yo bien, ¿lo estáis viendo bien ahí? Sí. Podéis preguntarme, interrumpir, estamos casi en familia para... prometo no preguntaros yo ninguna pregunta, os dejaré el test solo para ponerlo en la web. Y Hampton, bueno, pues aquí tenéis un Hampton en el lado izquierdo, y una correspondencia de un Hampton tanto en coronal como en sagital a lo que corresponde, ¿no? Veis claramente efectos de reflexión dentro de los vasos. Estamos haciendo el tromboembolismo pulmonar, una zona periférica, que así lo veíamos en placa simple, aunque era difícil. Insisto, tenemos que tener un pulmón pues, de un paciente como es esta mujer, joven, que no tenga lesiones crónicas. Realmente no suelen ser los pacientes que vemos habitualmente con tromboembolismo pulmonar. Bueno,
había una técnica que pues yo por lo menos ya soy mayorcillo, seguro que Diana no lo ha estudiado, es que sí, se hacía en Salamanca todavía, que es la ventilación-perfusión. Es decir, la estudiábamos, la hacían en 3 o 4 hospitales o 5 hospitales universitarios y resulta que los hospitales generales, pues aquí no sonaba chino, porque claro, no ibas a mandar a un paciente un sábado a hacer una ventilación-perfusión, ¿no? Eso lo hacían en los hospitales clínicos y creo que muchos tampoco en fin de semana ni por la tarde, con lo cual pues es una técnica que pasó prácticamente, tenía su utilidad, la verdad que estaba bien, pero ahora mismo esto ya hay que buscar en las historias clínicas de nuestros pacientes para saber, tenía sus errores, al final resulta que es que había que completar, pero bueno, la verdad que cuando había una alta sospecha clínica y bien utilizado, pues tuvo su utilización y ahora mismo ya está. La siguiente técnica, que esta sí que ya la hemos vivido, y es la arteriografía, primero directa, por un catéter directa o en la arteria pulmonar, o ya cuando se utilizaron equipos con sustracción digital que permitía la posibilidad de hacer una inyección en el árbol vascular y ya ver los defectos de represión. La verdad que las imágenes eran bastante claras cuando se veía, era una técnica muy buena, ha sido el gold estándar prácticamente sobre el que hemos tenido que validar cualquier estudio. El TAC multicorte, y primero el TAC helicoidal de una hélice, del que hubo aquí en este hospital y algunos hemos manejado, como casi el seccional y de una hélice solo, ahora tenemos de 40, otros hospitales de 64, de 124, es decir, cada vez hay más resolución en la capacidad de diagnóstica del TAC, pues al principio las publicaciones eran todas, había que validarse contra el gold estándar que era la arteriografía. La verdad es que tenían muy buenos resultados, algo menos en los pequeñitos periféricos, pero eso también lo tenemos en el TAC, y la verdad es que ha sido una técnica que ha tenido su valor hasta muy avanzada la década del año 2000 hasta casi el 2010, es decir, que todavía se hace en muchos hospitales, sobre todo si eran servicios de radiología o de hemodinámica que hacían esta técnica y que la tenían instaurada, la hacían de urgencia, es decir, que, bueno, que funcionaba muy bien. Realmente en cuanto empezó a aparecer el TAC intentamos suprimirla porque en muchos centros no la teníamos disponible. Y aquí apareció el TAC, ya sabéis que el TAC de corte a corte, de sección que llamamos, ¿no? Que hacíamos un corte, esperábamos, otro corte, esperábamos, pasó a ya ser una hélice, y es porque precisamente el tubo está constantemente girando y la mesa avanzando. Este movimiento de avance continuo y de hélice lo que hace es, de circunferencia, hace una hélice realmente sobre el cuerpo y podemos obtener las imágenes que queramos. Fijaros que ya empezó a aparecer como gold estándar en publicaciones ya, digamos, contrastadas en la década del 2000 y yo creo que en 2005 estaba completamente instaurada en todos los sitios. Alcanzó, según iba mejorando el equipo a un TAC multicorte, pues hasta unos altos niveles de sensibilidad y especificidad y tenía unos valores predictivos muy buenos, con lo cual que podía descartar claramente el TEP, o cuando te decía que tenía un TEP prácticamente es que lo tiene, con lo cual esto es muy bueno y además los TAC helicoidales y los TAC luego ya multicortes instalaron en todos los centros por esta patología y por otras, es decir, por la evolución. Ten en cuenta que en Segovia el TAC multicorte que tenemos de 40 es del año 2007, es decir, que ya previamente con el TAC anterior ya se hacía estudio aquí, como hacíamos en otras provincias, con TAC helicoidal, pero claro, con el TAC multicorte la expansión de la técnica y el uso ha sido muy importante. Tenemos la posibilidad de tenerlo disponible, no lleva una técnica compleja, no hay que usar catéteres, no necesita una preparación especial del paciente, poquito de colaboración, de que no esté agitado, pero claro, como el estudio es muy rápido, cada vez que tenemos estos TAC con más cortes, con más detectores que llamamos nosotros, pues el tiempo de apnea es menor que necesitamos y los estudios quedan mejor, ¿no? La posibilidad de extender el estudio, que esto se ha hecho mucho en Estados Unidos, después de estudiar el pulmón, ir luego a ver las venas con el TAC, pues aquí en Europa no ha tenido implantación porque la escuela europea en general, la ecografía tiene un desarrollo muy importante y se considera que es más importante. Y luego pues está claro, si haces un TAC de tórax pues aparece de todo, al final las sospechas T, pero puede aparecer nódulos, pueden aparecer lesiones de todo tipo, es decir que estamos... Y ya lo último que están empezando a hacer en algún centro es que el paciente que viene con dolor torácico a la urgencia pues se le puede hacer un estudio completo, no solo de descartar tromboembolismo pulmonar, sino también de coronarios, con lo
para esto ya hay que utilizar equipos con sincronismo cardíaco, de tal forma que adquiramos las imágenes en las fases de sístole y diástole para que no queden movidas, y se podría hacer un estudio, o ya se está haciendo en algunos centros, un estudio que se llama de triple descarte en pacientes que no se tiene claro la orientación clínica de los mismos. Bueno, la técnica que nosotros utilizamos contraste, es imprescindible, lógicamente, necesitamos una buena vena, necesitamos inyectarlo a una velocidad determinada y marcar cuando llega el contraste a la arteria pulmonar para estar seguros de que adquirimos las imágenes en el momento en el que tiene que haber relleno, lógicamente, de las arterias pulmonares, ¿no? Los grandes errores al principio, cuando no teníamos la técnica de bolus trunking, es simplemente una técnica que tiene el escáner que pone un detector en la zona que queremos estudiar y espera a que llegue el contraste a esa zona mediante disparos, digamos, intermitentes, y en ese momento nos lanza, digamos, lo que llamamos nosotros la serie para adquirir las imágenes. Lo importantísimo de esto es que tenemos unas imágenes, pero hay que ponerse a trabajar sobre ellas. De momento lo que nos ha dado el TAC multicorte es bastante más trabajo los radiólogos, porque el TAC anterior pues teníamos 20, 50, 60, 100 imágenes y eran las que había que ver. Ahora no tenemos imágenes, tenemos un volumen adquirido que tenemos que pasar a la estación de trabajo y estudiar. Esto nos da una gran posibilidad en el caso del tromboembolismo pulmonar, porque no solo vemos en el plano axial, sino vemos en el coronal, reconstrucciones, lo vemos en modo cine para seguir, digamos, el trayecto de una arteria, es decir, que nos da una posibilidad diagnóstica mucho mayor. Necesitamos que el paciente haga apnea, necesitamos reconstruir, normalmente lo hacemos a 1 milímetro, pero pudiéramos sacar incluso reconstrucciones menores de 1 milímetro y luego pues, sacar las imágenes en el plano que queramos es fundamental, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver un tromboembolismo pulmonar? Yo creo que es tan fácil cuando la imagen está bien adquirida y cuando no hay dudas, como habéis visto de estos trombos más importantes, tenemos pues áreas en las cuales no se rellena, es el trombo, ¿no? Vemos el trombo rodeado del contraste que hemos visto de alta densidad antes y vemos el trombo. La idea es ver el trombo, le podemos ver ocupando completamente un vaso o lo podemos ver como que está, digamos, rodeado, como estos raíles, alrededor del más o menos pegado en unas zonas o en otras, pegado a la pared de la arteria pulmonar correspondiente. Normalmente, lógicamente, si hay una oclusión de una arteria, pues se suele dilatar, sobre todo en las ramas principales vemos este hallazgo, y luego, lógicamente, nos fijamos en esas alteraciones de parénquima o de pleura para apoyarnos, pues si tiene ya área de infarto, si tiene derrame pleural, etc. Bueno, vamos a ir a algunas imágenes que... Bueno, aquí tenéis algunos casos, poco para que veáis cómo diagnosticamos el tromboembolismo pulmonar. Son cortes más o menos seguidos unos de otros, pero para que veáis la ocupación, digamos, esta gran densidad que tenemos tanto en la aorta. Esto es aorta ascendente, aorta descendente, este es el tronco de la pulmonar, de las dos pulmonares principales, y luego ya vemos las bifurcaciones de las ramas lobares o segmentarias. De repente lo que vemos es un defecto de repleción más o menos completo, más o menos intercalado con el contraste que lo rellena y que normalmente tiene esta morfología, ¿no? El defecto de repleción, digamos que se mete, ¿no? Parece que va entrando en las ramas lobares y de ahí a las segmentarias. Y vamos, digamos, viendo ese defecto de repleción en esta zona. Lógicamente, si esto nos apoyamos, además que hay datos de afectación parenquimatosa distal y derrame pleural asociado, pues tenemos el diagnóstico fácil de tromboembolismo pulmonar. Fijaros que cuando vamos yéndonos más periféricamente, veis ahí un trocito de trombo, otro aquí, tenemos que ir haciendo una continuidad, un seguimiento del vaso, y en esto las reconstrucciones en cualquier plano que tenemos en las estaciones de trabajo nos ayudan, ¿no? Fijaros que aquí ya hay afectación parenquimatosa periférica importante, veis que tiene incluso broncograma aéreo, etcétera, pero el diagnóstico clave es este, que veamos el trombo. Fijaros, aquí una rama subsegmentaria distal somos capaces de ver el defecto de repleción. Más casos, ¿no? En este caso un tromboembolismo pulmonar masivo bilateral, está un poquito cortado, pero aquí tiene ocupación de este lado. En el otro lado, fijaros que los trombos, a veces el contraste le vemos como que diseca o pasa rodeando un poco el trombo si no se ha adherido completamente, pero distalmente pues fijaros que la obstrucción es completa y si vemos alguna rama periférica complementarmente ocupada, un tromboembolismo pulmonar bilateral, central, con afectación importante.
a veces lo que nos encontramos es que el trombo todavía no ha llegado a ocupar el vaso y lo encontramos ahí como un poco como flotando, ¿no? Veis ahí estas imágenes sagitales en la cual, bueno, hay también trombo adherido a la pared, pero vemos ahí un trombo como flotante, ¿no? O sea, aquí hay trombo adherido en esta zona y aquí hay trombo un poquito ahí rodeado, fijaros aquí también, se observan varias imágenes. Entonces es muy importante lo que llamamos nosotros mover la ventana, ¿no? Es decir, el escáner ya sabéis que tiene mucha capacidad de discriminación, en la pantalla vemos una ventana, pero simplemente yo casi se me va el ratón porque es lo que hacemos habitualmente en el trabajo, movemos sobre la pantalla y podemos ver más en una ventana más oscura, más clara, podemos ver más parénquima pulmonar, etcétera. Pero vamos, el diagnóstico realmente cuando el estudio está bien hecho y cuando es tan evidente y no es, hay que ir a buscarlo en ramas muy periféricas, es bastante sencillo de hacer. Otro caso, podemos enseñar, pero estos se parecen bastante, en este caso también es bilateral. Tampoco he escogido para que veáis distintas formas en las que buscamos los trombos, fijaros aquí en esta bifurcación, lo mismo aquí que se mete, aquí adherido. A veces tenemos problemas, ¿no? Por eso es muy importante esta visualización en modo cine, seguir el vaso, porque a veces se pone en la zona de acabalgamiento, ¿no? de bifurcación de dos vasos, se te queda ahí el trombo y si es muy pequeñito en fase inicial, cada vez además lo diagnosticamos antes, ¿no? Porque nos adelantamos muchas veces a las clínicas importantes que tenían los pacientes y bueno, pues la habilidad esa de la visualización en pantalla es importante, ¿no? Fijaros aquí otro caso en el cual la ocupación es más distal, ¿eh? Y veis una afectación con derrame pleural, con afectación parenquimatosa, pero claramente con imágenes de defecto de repleción dentro de las arterias pulmonares, en este caso ya de segmentos del lóbulo inferior derecho. Bueno, el derrame pleural es un dato añadido, ya hemos visto que era de los que veíamos en la placa simple, a veces, claro, se asocia a esta especie de consolidación parenquimatosa, periférica, de forma triangular, que era lo que llamábamos la joroba de Hampton, es decir, que está aquí, pues nos ayuda, ¿no? Y eran datos que teníamos, pero ahora lógicamente los vemos mucho mejor con el TAC. Las expresiones estas que teníamos en placa simple, pues lógicamente las tenemos en el TAC. Mirad el de antes, cambia un poquito de ventana con el defecto de repleción aquí y para que veáramos claramente a lo que veíamos en la placa, ¿no? La oligoemia pulmonar. Si hay una trombosis importante, pues no llega sangre a toda esa zona de esa arteria lobar o esa segmentaria y hay menos vasos. Pues eso en la placa, pues cuando era mucho el área, pues sí que lo llegábamos a distinguir. Zonas periféricas más o menos triangulares, consolidaciones pulmonares, pequeñas atelectasias, es decir, todos estos hallazgos que veíamos antes en la placa de tórax y que eran casi, pues ahora tienen una correlación clara en nuestra imagen del TAC y les tenemos que ver, y no se nos olvide, y eso sí que es labor nuestra del radiólogo, es decir, al ver un TAC de arterias pulmonares no se tiene que olvidar que el paciente puede tener además una neoplasia pulmonar o otra lesión, o en los últimos cortes que estamos en el hígado resulta que aparece metástasis. Entonces un poquito de cuidado en que estamos ante un TAC que no solo hay que valorar la primera sospecha clínica, sino todo. Bueno, las reconstrucciones multiplanares más o menos buenas.